decir. 11:29 se tenía que decir, y Chile vuelve a ser noticia en medio de importantes movilizaciones, cacerolazos. La Cámara de Diputados chilena votó este miércoles, es decir, el día de ayer, a favor de un proyecto que permite el retiro de hasta el 10% de las pensiones que los trabajadores tienen en el sistema privado. Ahora la ley va a pasar al Senado. Esto implica una derrota muy importante para el presidente chileno Piñera, que estaba, bueno, es un opositor, por supuesto, de esta ley que se votó, y los empresarios que también se oponían, y para las administraciones privadas de las pensiones, ¿no? Para conocer mejor de qué se trata esta ley, qué es lo que está pasando en Chile, estamos en comunicación con Dauno Totoro, que él es miembro de la Izquierda Diario en Chile y también es dirigente del Partido de los Trabajadores Revolucionarios, el PTR. Buenos días, Dauno. Jessica te habla, estamos con Lucía acá en el programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Jessica, Lucía, un gusto. Gracias Dauno, por Gracias. hacerte este rato para poder conversar sobre la situación en Chile. Para poder compartir con los que están escuchando, nos están viendo, ¿de qué se trata esta ley? Si podés explicarnos mejor, y también por qué tiene tanto apoyo popular. Bueno, esta ley en lo que consiste principalmente es darle la posibilidad a las y los trabajadores que puedan retirar un 10% de sus pensiones. Esto considerando el hecho de que esa posibilidad no existió nunca desde que existen las AFP, que son el único modelo previsional que existe en Chile y que es totalmente privado, es decir, son 6 AFP que controlan el ahorro nacional y que ellos deciden a dónde lo invierten, y se invierte generalmente a grandes grupos económicos, a bancos y en el extranjero, y que son reconocidas por otorgar pensiones realmente de hambre, que no alcanzan ni siquiera en algunos casos a la mitad del salario mínimo. Entonces se presentó este proyecto y tomó un gran apoyo popular de más del 80% del apoyo, porque el gobierno ha impulsado una serie de medidas que son absolutamente insuficientes y que en última instancia empujan a la mayor precarización y a la incertidumbre de cara al futuro. Por lo tanto, las y los trabajadores y la gran mayoría de la población vio esta como una salida más o menos factible, plausible, para poder tener dinero en efectivo en el marco de la crisis sanitaria y económica que se atraviesa. Bien, ¿y cuál es el marco un poco en el que se dio esta votación, digamos? Porque, bueno, vimos que volvieron algunas protestas, y también para ver por qué muchos de los medios titularon que es una derrota para el presidente Piñera. Claro, claro. Sí, bueno, esto fue claramente una derrota total de Piñera, del gobierno, de los grandes empresarios, que desde hace una semana están haciendo un lobby insistentemente para convencer a los parlamentarios de su propia coalición que voten en contra del proyecto. Es decir, imagínense, el presidente de la República en mitad de una pandemia se dedica 24/7 a convencer a sus parlamentarios de que voten en contra de un proyecto de retiro de pensiones. Esa era su dedicación y fue derrotado. Ahora, esa derrota no viene de los demagogos de la exconcertación, que como sabrán gobernaron por 25 años y no le tocaron un pelo a la AFP, al contrario, fortalecieron el modelo, Claro, o sea, eran con el parte, gobierno anterior no estaba el mismo sistema previsional. desde el fin de la dictadura, en la dictadura el 80 se instala el modelo de AFP, y la concertación, la exconcertación con los gobiernos de Bachelet, Frei, Lagos, no solamente administraron el modelo, sino que lo profundizaron y ellos hicieron parte. Hay muchos exministros de la concertación que fueron parte de los directorios de las AFP. Claro. Entonces, esta derrota del gobierno no es producto de este tipo de gente, es producto de que en Chile hubo una rebelión en octubre que no fue derrotada, de que se dejó una correlación de fuerza donde la población confía en sus propias fuerzas. A pesar de la pandemia, el día martes en la noche se realizaron protestas masivas en todo el país de cacerolazos en las poblaciones. Todos decían huele un poco a octubre, julio huele a octubre, porque hay una fuerza que no ha sido derrotada, y esa fue la que logró imponer la votación del día de ayer, considerando además, por ejemplo, que los trabajadores portuarios llamaron a un paro nacional el día de ayer de cara a la votación. Finalmente no se llevó adelante porque la votación fue más temprano, pero estaba ese ímpetu, ese ánimo de movilizarse, y los portuarios lo decían claramente, no es solo el 10%, es por el fin de las AFP, porque Claro. el fin de las AFP fue una de las consignas centrales de la rebelión de octubre.
Dauno, te hago una consulta para explicarle, porque acá en Argentina salvo la experiencia que tuvimos del sistema privatizado, ¿no? En los 90 de las jubilaciones, ¿qué significa eso de que retiran el 10% de sus pensiones? O sea, que lo pueden retirar al momento de jubilar, antes de jubilarse sería. Claro, es la posibilidad, es un retiro extraordinario que se pueda realizar en los marcos de esta crisis. Entonces, todos tienen la posibilidad, todos quienes tengan ahorro en la AFP, pueden retirar un 10% de su ahorro para encarar este momento de dificultad, digamos. Claro, Ahora, es claro. importante dar cuenta de un hecho, que se aprobó ayer un artículo, pero otro artículo no se aprobó, y el segundo artículo que no fue aprobado era el que consideraba la creación de un pilar solidario donde el Estado y los empresarios pagarían la reposición que se retiraría. Es decir, van a ser los trabajadores de todas maneras quienes van a tener que pagar, van a tener que pagarse a través de sus pensiones y financiarse en este momento. Claro, por eso Por eso están, nosotros están decimos, pidiendo ir directamente por cambiar ese sistema privatizado. Las no a las FP sería pasar a otro sistema de reparto. exacto, exacto, o sea, hay un cansancio, hay un hastío generalizado en la clase trabajadora en Chile por el hecho de que hay un puñado de especuladores que se dedique a administrar los ahorros de los trabajadores, porque es realmente escandaloso. El 2019 hubo ganancias por 650.000 o casi 650.000 millones de dólares de la AFP. Estas invierten en los principales grupos económicos como los Luxich, los Mate, que de vuelta después son los que despiden, los que suspenden los contratos laborales, los que destruyen el medio ambiente. Invierten en bancos que endeudan a la población y las pensiones en Chile son realmente miserables. Entonces existe un cansancio, pero al mismo tiempo existe fuerza. Porque lo que decía antes, la rebelión no fue derrotada. Es posible pensar un camino para movilizarse sin confiar en la vieja concertación, sin confiar en que este Parlamento nos va a entregar este tipo de demanda. Si se retoma el camino de octubre y especialmente del 12 de noviembre, que es el nacional más importante desde el fin de la dictadura, podemos ir por derrotar a este gobierno y conquistar un sistema, como tú decías, de reparto, que sea controlado por los trabajadores y los jubilados, porque en última instancia eso es lo que está en cuestión. ¿Quién decide? ¿Van a decidir un puñado de especuladores o van a decidir los mismos trabajadores y jubilados dónde se va a invertir ese ahorro, cómo se pueden aumentar las pensiones, etcétera, etcétera? Entonces, justamente esa es la disputa que germinalmente se comienza a abrir y que con la fuerza que se ha demostrado o los pequeños ejemplos de fuerza, como lo fue el martes recién pasado, se muestra que hay fuerza para mucho más que el 10%. Claro, y están en esta perspectiva que estabas diciendo recién, de que está esa fuerza, ustedes como organización, como parte también de la red internacional de la izquierda a diario, están planteando algunas medidas de cómo seguir, de cuál es el camino para fortalecer, ¿no? La pelea, por ejemplo, por lo de las AFP, pero bueno, hay muchos otros reclamos, pues bueno, también la crisis sanitaria, económica, está afectando también muy fuerte. Claro, bueno, es que hay que tener en consideración algo. Las AFP hoy son una punta de lanza de las demandas del pueblo trabajador en Chile. Y las AFP son uno de los principales pilares del capitalismo en Chile, por el enorme caudal de inversiones que otorgan a los grandes empresarios. Y por lo tanto vamos a enfrentar a enemigos muy poderosos. No solamente en lo que transcurra el proyecto en el Parlamento, porque tiene que pasar al Senado, y el Senado es una cámara que se encarga de filtrar los proyectos que favorecen al pueblo, porque es una cámara de representantes de los grandes empresarios, sino que si queremos ir por el fin de la AFP, vamos a tener que enfrentar a los verdaderos poderes de Chile, a la SOFOF, a la Sociedad de Fomento Fabril, la Cámara Nacional de Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura, todos esos grandes grupos económicos que además tienen intereses involucrados en la política, evidentemente, y día a día legislan. Ahora, nosotros ahí nos preguntamos, ¿cuál es el rol que está cumpliendo hoy la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores? Porque el pueblo ha puesto los cacerolazos, ha puesto las barricadas incluso, ha puesto los muertos, ha puesto las movilizaciones, ha parado las ollas comunes, y la CUT lo único que hizo fue declararse en estado de alerta en ese marco. Entonces, lo que estamos planteando hoy es que la CUT tiene que romper su tregua con el gobierno, los grandes sindicatos, siguiendo el ejemplo de los portuarios, por ejemplo, que puede ser una chispa, digamos, los grandes sindicatos y los sectores estratégicos como el cobre, las forestales, tienen que convocar a un paro nacional en la perspectiva de retomar el camino de octubre, el camino del 12 de noviembre, para poner en movimiento toda esa fuerza
porque si entran en escena es realmente imparable la fuerza de los trabajadores en Chile, que lo ha demostrado el 12 de noviembre, el gobierno estaba temblando, digamos, estaban muertos de miedo. Y solamente va a ser ese camino el que nos entregue un programa de emergencia que desde la Izquierda Diario de Chile, el PTR, planteamos que tiene que incluir medidas de conjunto, o sea, tiene que partir de medidas básicas como la prohibición de los despidos, por poner un caso, porque siguen aumentando los despidos, o no la reducción de los salarios, o un salario de emergencia para trabajadores informales o cesantes, pero además tiene que incluir medidas de conjunto como el fin de la AFP y la conquista de un sistema de reparto solidario controlado por trabajadores y jubilados, la nacionalización del cobre bajo control de sus trabajadores, y también retomar la pelea por la Asamblea Constituyente Libre y Soberana, porque esa fue una de las demandas que nació en la calle en la rebelión de octubre y de noviembre, y que hoy es más vigente que nunca, porque ¿cómo puede ser que un gobierno con un 17% de aprobación, o incluso menos, esté intentando vetar la voluntad de la mayoría popular donde un 80% aprueba el proyecto? ¿Cómo puede ser que un Senado de un puñado de, no sé, oligarcas tenga la posibilidad de vetar esa voluntad? Es decir, no podemos permitir que esta gente siga decidiendo por nosotros y nosotras. Y por eso es importante también retomar esa pelea, y eso es lo que proponemos desde el PTR y la Izquierda Diario Chile también. Bien, muchísimas gracias. Dauno Totoro es quien está hablando. Él es, bueno, miembro de la Izquierda Diario de Chile, dirigente del PTR. Muchísimas gracias por este tiempo y seguiremos de cerca y con mucho entusiasmo también desde Argentina todas las movilizaciones y la lucha del pueblo chileno. Gracias a ustedes por la invitación.